El tema sobre el que quiero conversar es uno solo: bioeconomía. Yo no soy experto en bioeconomía, llevo unos 5 años estudiando el tema. 2 personas que son expertas fueron las invitadas inicialmente a este panel. Son la doctora Silvia Restrepo, ella es la vicerrectora de investigación de la Universidad de los Andes y quien lideró la mesa de bioeconomía en la misión de sabios en Colombia. Y la doctora Elizabeth Hudson, que es profesora titular de la Universidad Javeriana. Lamentablemente no pudieron asistir al evento, pero amablemente me prestaron algunas de las cifras y conceptos que voy a utilizar en esta presentación. En concreto, lo que quisiera es responder estas preguntas. La primera, obvia: ¿qué es o qué entendemos cuando hablamos de bioeconomía? La segunda es: ¿cuál es la política del gobierno actual en este tema? La tercera es: ¿cuál es el potencial que tiene el Tolima para desarrollar proyectos en bioeconomía? La siguiente es: quiero mostrarles algunos proyectos que en concreto se han venido desarrollando en este tema aquí en el Tolima. Y finalmente, ¿cuál es la capacidad que tenemos para desarrollar este tipo de proyectos? ¿Qué es la bioeconomía? Primero que todo, es importante mencionar, lo han hecho ya algunos otros ponentes, la diferencia entre economía lineal y economía circular. La economía lineal, como lo mencionó algún ponente anterior, consiste en una visión lineal, una después de la otra, de estas actividades: extracción de recursos, producción, distribución, consumo y generación de residuos. Mientras que una visión de economía circular lo que genera es un proceso de esta naturaleza. Está la producción, la distribución, el consumo, el reciclaje y finalmente la reutilización, lo cual cierra el ciclo. En muy pocas palabras, una economía circular es una en la cual no existe basura, no existen residuos. El concepto de basura desaparece. Y vuelve a ser, como decía el doctor Leonidas, cultural. Los japoneses, por ejemplo, no manejan la idea de basura. Lo que nosotros llamamos basura para ellos es un insumo potencial de una nueva industria. Y si las industrias son circulares, es una cadena circular que se nutre a sí misma. La bioeconomía es un modelo circular. La definición específica es esta, y quise traer el texto completo. Esta es una definición que propone la doctora Elizabeth Hudson. Voy a leerla. La bioeconomía es un modelo socioeconómico que reduce la dependencia en los combustibles fósiles, como acaba de mencionar el doctor Mauricio en el caso de energía, promueve la producción y uso del conocimiento en los recursos, procesos y principios biológicos para el suministro sostenible de bienes y servicios en todos los sectores de la economía. ¿Cuáles, por ejemplo? Bioenergía, agricultura y bioconsumos o bioinsumos, alimentos, fibras, productos para la salud, bioproductos industriales y bioplásticos. Lo que resalté aquí es producción y uso del conocimiento. La materia prima de la bioeconomía es la biodiversidad, que está presente en todos lados. El insumo natural es la naturaleza. Pero lo que es fundamental no es solo tenerla, ser consciente de que la tenemos, protegerla y que otros como turistas la conozcan. Lo que es importante es conocer en detalle esa biodiversidad, de tal manera que de ese conocimiento surjan nuevas industrias, industrias circulares. ¿Qué tipo de industrias impacta la bioeconomía? Mencioné algunas. La industria química, pero también lo hace con la energía a través de bioenergía, generación de energía a partir de biomasa, por ejemplo, biocombustibles. Pero también impacta a los cosméticos. Hay una gran demanda y producción cada vez más creciente de
maquillaje basado en hongos. Y es a partir del procesamiento, cultivo y procesamiento de hongos, una gran variedad de ellos está aquí en el Tolima, que está generando un crecimiento importante en la industria de cosméticos. O sea, son cosméticos no derivados de procesos de laboratorio, sino derivados de síntesis a partir de productos biológicos. La otra industria es el turismo. El avistamiento de aves, por ejemplo, es una industria de billones de pesos, varios billones de pesos que está creciendo. Y Colombia es uno de los puntos importantes en visitas de lo que se llaman los pajareros. También el agro, bioproductos, bioinsumos, biofertilizantes. También la industria de la salud. Hay una gran cantidad de productos que se están derivando de recursos de biodiversidad que están impactando la industria de la salud. Voy a mencionar uno de ellos más adelante. La otra es la industria de alimentos, específicamente alimentos funcionales, es decir, alimentos que tienen en su consumo un impacto positivo en la dieta de cada uno de nosotros. Y finalmente, otras industrias nuevas que están apareciendo, que no conocíamos 20, 25 años atrás. ¿Cuál es la política del gobierno actual con respecto a bioeconomía? Si ustedes ven esta gráfica, no es necesario leer todo lo que está allí. Todos los círculos que aparecen allí son documentos COMPES y todos esos documentos están relacionados con el tema de bioeconomía. Por ejemplo, el de economía circular, el documento es el COMPES 4004, el de transformación digital, el de crecimiento verde, el de reactivación y repotenciación económica, en fin. Hay una serie de documentos que han ido constituyendo una política coherente que le está abriendo paso al tema de la bioeconomía. Esta diapositiva es del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Él hizo una presentación sobre este tema hace unos 3 días y nos facilitó estas siguientes 3 diapositivas que quiero utilizar. Aquí me voy a referir únicamente a uno de esos COMPES, que es el 4069. Y ese COMPES lo que hace es facilitar o le da la posibilidad al gobierno, a través de este ministerio, de desarrollar políticas de investigación e innovación orientadas por misiones. Y esto es bien importante. Esta idea de una política de investigación orientada por misiones es fundamental hoy en día y va mucho más allá que una moda. No es simplemente una moda que uno ve y pasa rápidamente. Es una manera distinta de concebir la posición del Estado en el momento de impulsar de manera articulada proyectos de investigación a largo plazo, conectados con una visión del desarrollo del país. Y esto se hace a través de la conformación de ecosistemas de desarrollo, es decir, mecanismos de articulación, como decía el doctor Leonidas, que en este momento a nivel nacional están ocurriendo. Hay 3 grandes ecosistemas, el Tolima está participando, hay 5, el Tolima está participando en 3 de ellos en este momento, que están articulando universidades de muy alto nivel a nivel central con universidades regionales. Y lo articula a través de proyectos que los llevan a coordinar sus recursos, todos con impacto local medible. Estas políticas de investigación orientadas por misiones, a lo Mariana Mazzucato, se dice hoy en día, nombrando a la investigadora ítalo-británica que trabajó el tema y lo sigue trabajando, parte de definir como políticas públicas de manera articulada este tipo de metas. La innovación se reconoce que es fundamental, tiene un ritmo, pero sobre todo tiene que tener una dirección. Innovar por innovar, investigar por investigar, generar conocimiento con el propósito de publicar es algo que está pasando a la historia. La investigación debe tener un propósito y ese propósito debe ser el impacto en el territorio. Y finalmente, la manera en que se abordan este tipo de problemáticas es planteando retos. O sea que lo que gatilla todo el proceso es un reto que se plantea. ¿Cuáles son los retos que este gobierno se está planteando? Aquí ustedes pueden ver al lado izquierdo, esto que está acá.
fueron los pilares que propuso la misión de sabios. Y los pilares, como ustedes ven, está Colombia diversa, bioeconomía y economía creativa. Ahí aparece fundamentalmente la bioeconomía. Misión de agua y cambio climático. Colombia es un nuevo modelo productivo, sostenido y competitivo, conocimiento y educación. Lo que está en la parte de arriba son los grandes retos. Colombia biodiversa, Colombia productiva y sostenible y Colombia equitativa. Pero lo que está aquí a la derecha son los restos de este gobierno. O sea que las prioridades de este gobierno en los siguientes 4 años son las que están acá. Esto es fundamental porque ahí va a estar la plata. ¿Cuáles son? Esos retos son estos que están acá. Primero, ecosistemas naturales y territorios sostenibles. Y aquí está la descripción. Potenciar el desarrollo territorial sostenible mediante el conocimiento, conservación, aprovechamiento y biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, es decir, la esencia de la bioeconomía. El segundo es seguridad alimentaria sostenible. Creo que el ministro va a tener que cambiar la diapositiva porque ustedes recuerdan la ponencia del presidente hace un par de días en la ONU fue una crítica al concepto de seguridad alimentaria para empezar a hablar de soberanía alimentaria. El tercero, energía eficiente, sostenible y asequible, el tema de la ponencia anterior. Y el cuarto es seguridad sanitaria y bienestar social. En todos ellos, proyectos de bioeconomía tienen impacto. ¿Cuál es el potencial del Tolima? Wow, es enorme. Estas cifras, no es para leerlas todas, pero si ustedes ven cifras que son a nivel de todo Colombia, aparecen cifras de este orden. Colombia, primer país en especies de aves y de orquídeas, segundo a nivel mundial en especies de plantas y de mariposas, y así sucesivamente. O sea, claramente somos un país muy rico en biodiversidad. En cuanto a biomasa, tal vez la cifra más impactante es esta, 43 millones de toneladas por año que podrían ser utilizados como base para generar energía. O la que está aquí a este lado, en datos de biocombustibles. Colombia, el tercer puesto a nivel mundial en producción de biodiesel, noveno en producción de etanol, etcétera, etcétera. Es decir, Colombia es claramente un país con una riqueza biodiversa increíble. Este es el caso del Tolima. En el Tolima, 2.884 especies de diversa naturaleza, 178 en peces, tercer productor de arroz, tercero en café, tercero en mango, séptimo en cítrico, tercero en aguacate, cuarto en cacao. ¿Qué proyectos se han venido haciendo? Voy a escoger solo 3. El primero es este. En el mundo existen 2 drogas o 2 tipos de drogas para tratar los síntomas del Alzheimer. El 80% del mercado está a partir de una droga que se produce en laboratorios en Europa. Y el 20% proviene de una planta que no está en Europa, está en el Tolima. Esa planta es una derivada de las amarilláceas. Bueno, el proyecto que se presentó a una convocatoria hace un año larguito del Ministerio de Ciencia, lo presentó la Universidad de Ibagué con la Universidad de los Andes, es un proyecto que lo que busca es producir la galantamina, que es de donde se extrae el insumo para el tratamiento del Alzheimer a partir de esta planta que ven ustedes acá. La duración son 36 meses, el proyecto está en ejecución, son 4.400 millones de pesos. Este proyecto concursó a nivel nacional. Su puntaje fue 99.4 sobre 100. Obtuvo el primer premio y por eso la financiación. Los aliados son estos. Está la Universidad de los Andes, estamos nosotros, está el ICESI en Cali, está el Humboldt, SENA, la Fundación Valle de Lili y una industria, una empresa que es Tecnoquímica. Estos proyectos, como mencioné hace un momento, hacen esa articulación, academia, productores, industria. Por eso la presencia de estos actores que están acá.
Un segundo proyecto tiene que ver con la acuaponía. Es moverse de la piscicultura a la acuaponía. La piscicultura es más o menos lo que aparece allí. Casi en cualquier vereda del Tolima uno encuentra este sistema que está allí. Alguien que decide desviar el lecho de un riachuelo, abre un hueco, ese es un estanque, siembra levinos, los cultiva y luego el agua residual va aguas abajo. Así se cultivan grandes cantidades de peces aquí en el Tolima. Ese sistema tradicional, culturalmente desarrollado hace muchos años de cultivo de peces, es muy poco eficiente. La producción de peces es muy baja, pero además altamente contaminante, porque el agua que se toma del río es limpia y el agua que va del estanque al río está contaminada por los desechos de los propios peces. La acuaponía lo que hace es crea varios ciclos en esta idea de economía circular. Y los ciclos son un ciclo tomando como base moscas o insectos, los peces y las plantas, y los articula circularmente. De tal manera que los peces se alimentan con esos insectos que son locales, lo cual reduce los costos de todo el sistema, porque lo más costoso en producción de peces es la alimentación. Pero si los alimentos son locales, pues los costos son muchísimo más bajos. Pero además, los peces se cultivan en tanques, no en estanques. Son tanques cerrados, 2 metros por 1,5 metros. Esa producción está controlada. Y lo que hace es que en la medida en que el agua se va contaminando, se filtra, y el agua semifiltrada pasa para cultivo de hidropónicos, porque parte de los desechos que producen los peces es alimento para las plantas. Y el agua que se va filtrando de las plantas se reinyecta nuevamente al tanque de los peces y uno genera una reutilización de casi el 60% del agua. O sea, un 40% en principio saldría. Pero además uno puede generar otros ciclos. Por ejemplo, parte de los desechos que generan los peces puede ser utilizado en bioreactores para generar energía, para mantener todo el sistema. O sea que para poner a funcionar todo el sistema no se necesita conectarlo a la corriente. Puedo poner celdas solares para que todo el sistema sea completamente autosostenible. Esta es una foto de un ejemplo de ese sistema. Ustedes ven que aquí están los tanques con los peces, aquí están los bioreactores y aquí están los cultivos hidropónicos. Y todo esto está recirculando continuamente. El sistema es mucho más productivo, no es tan contaminante como lo tradicional, ocupa mucho menos espacio y simultáneamente se cultivan y produce proteínas de peces y además se produce hidropónicos, plantas. Nosotros estamos desarrollando 2 sistemas de estos en este momento. A mitad del año entrante vamos a tener 2 prototipos funcionando en un lugar cerca de aquí. De hecho, parte de lo que vamos a producir es esta planta, que creo que ya la vieron. Es la amarillácea, la que se utiliza para sintetizar la droga para el Alzheimer. O sea que este tipo de productos, que perfectamente se pueden generalizar en casi todos los municipios del departamento, podrían además estar produciendo el insumo para esta industria de la droga que puede tratar el Alzheimer. Y el tercero y último que quiero mostrar es sobre impresoras 3D, solo para mostrar ejemplos no triviales. Las impresoras 3D ustedes creo que ya las conocen. Es una impresora que lo que imprime no es en papel algo, sino imprimen un objeto. Pero si ustedes ven el comportamiento de la industria de las impresoras tradicionales que ha pasado. Lo que es el negocio de las industrias en 2D, o sea, las industrias tradicionales de impresión, no son las impresoras. El negocio son las tintas. De hecho, la impresora a uno se la regalan, pero tiene que comprar tinta el resto de la vida. Lo mismo está pasando con las impresoras 3D. Hace 25 años una impresora 3D valía $500,000, una impresora 3D.
Hoy en día vale $50 y se compra en un supermercado en Estados Unidos, $50. En 5 años va a ser muchísimo más barata. ¿Qué es lo costoso? El equivalente de la tinta, pero para una impresora 3D es un filamento, que es el que permite imprimir un objeto. Luego, la industria de impresión 3D se va a mover en 7 u 8 años a una industria de producción de filamentos de impresora. Pero esos filamentos generalmente provienen de derivados del petróleo, o sea, de plásticos, o sea, que son contaminantes. Y en poco tiempo, estoy seguro, muchos de nosotros vamos a tener impresoras 3D en la casa, imprimiendo todo tipo de cosas, cuchillos, platos, tenedores, lo que uno quiera. ¿Qué hace este proyecto? Este proyecto lo que hace es desarrollar filamentos para impresora a partir de cascarilla de arroz, con algunas otras mezclas. O sea que el efecto son filamentos en cierto componente importante de biodegradable, lo cual atrae este tipo de mercados. Y se hace a partir de un desecho, que es la cascarilla de arroz. Este es un ejemplo concreto de cómo un desecho ya no se ve como desecho, ya no es basura, es un insumo de toda una nueva industria. Este proyecto también se presentó a la convocatoria del ministerio. El puntaje de este fue 99.5 sobre 100, o sea, prácticamente 100%. Primer puesto, ganamos la convocatoria. Estos son los aliados, la Universidad de los Andes, en donde se hizo el prototipo hace unos 5 años, la ADT Protolima, está aquí, la Universidad de Ibagué, un molino, Federal SAS, y una empresa productora de impresoras 3D, que es Protolab. Este es un proyecto que está en marcha, tiene una duración de 18 meses y la fundación es de 2.500 millones de pesos. Luego hay 3 ejemplos concretos desarrollados aquí en el departamento en el tema de bioeconomía. ¿Cuál es la capacidad que tiene el departamento en este momento? La Universidad del Tolima, por ejemplo, tiene estos 5 grupos de investigación consolidados, trabajando desde hace varios años con investigadores bien formados en estos temas de bioeconomía. 5 grupos, con los laboratorios asociados. La Universidad de Ibagué, el 21 de octubre, están cordialmente invitados, va a inaugurar un centro, que es un colaboratorio de investigación en bioeconomía regional, se llama Colibrí. Allí, esta es una foto aérea, se reúnen 12 laboratorios con máquinas de última tecnología. Lo que está en la parte de arriba es parte del invernadero que se está construyendo para los 2 prototipos de acuaponía, que como les dije deben estar listos en unos 4 o 5 meses. Estas son algunas de las capacidades que existen en el departamento. En síntesis, la bioeconomía, que empezó a hablarse hace 30 años en Europa, llegó a Colombia hace unos 10 años. Aparece como uno de los pilares de la misión de Sabios para guiar el desarrollo en investigación, tecnología de país en los siguientes 20 años. La incorpora este gobierno con 3 retos claramente establecidos y esos retos, 4, directamente asociados con la bioeconomía. Luego allí van a estar los recursos. El Tolima tiene el insumo. La biodiversidad está en cada municipio del departamento. El Tolima tiene capacidad para hacer investigación a fondo de lo que está allí. Son estos laboratorios. Yo creo que el tema de la bioeconomía debería explícitamente quedar en la visión Tolima al 2050. Muchas gracias.